De la tierra y el pueblo nace el derecho. Un nuevo capítulo para la autodeterminación. La Constitución Indígena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos a un programa más de Constitución Indígena. Hoy iniciaremos una serie de videos donde abordaremos los diferentes derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas. Les recuerdo que este programa, Constitución Indígena, es un programa completamente académico y sin fines de lucro, financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con participación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la organización Sumando Derechos, Restando Desigualdades. Sean todas y todos bienvenidos a este primer episodio de Constitución Indígena. Doctor, sea bienvenido a nuestro episodio. Gracias, muy amable maestro Santiago. Es un gusto trabajar en estos temas, estar participando y platicando sobre estos temas tan interesantes relacionados con las comunidades, pueblos y comunidades indígenas. Así es, pues hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y además es responsable del proyecto Modelos de Justicia Indígena en México, proyecto en el cual se engarza este programa, Constitución Indígena. Él nos ha acompañado el día de hoy y nos va a hablar el por qué la importancia de un programa sobre derechos indígenas. Así es que sin más preámbulo, doctor, partimos de esta pregunta: ¿por qué es importante un programa de derechos de los pueblos y comunidades indígenas? Sí, muchas gracias, muy interesante la pregunta, maestro. Sí, creo que hay tres razones principales por las cuales es necesario establecer y crear este tipo de programas. La primera es que hay una necesidad de difundir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Esto me parece fundamental, la difusión. La difusión permite no solamente que se conozcan los derechos, sino que además se puedan exigir en un momento determinado. De manera entonces que la difusión es fundamental y queremos hacer un esfuerzo de dar a conocer estos derechos. Esa es la primera, digamos, la primera razón, el primer porqué, ¿no? La segunda sería un compromiso social. Hay un compromiso social de la sociedad en general, que no es indígena, pero especialmente se remarca para quienes estamos en la universidad, porque creo que en la universidad debe ser la punta de lanza de los movimientos sociales, la punta de lanza de las reivindicaciones para ese tipo de grupos, y en consecuencia, pues ese compromiso social el día de hoy se hace mucho más patente cuando se habla de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y la tercera razón, pues es que es importante que las comunidades indígenas se apropien de este tipo de programas. Es decir, estos programas no solamente van dirigidos a ellos, sino que además estos programas es fundamental que ellos los consideren propios, como parte de su identidad, porque para eso estáis. Es decir, estos programas se hacen para ellos y por ellos y con ellos. Yo creo que es este programa, por supuesto, que abona precisamente a esta parte de difusión, ¿no? Ya les comentaba, este programa, el proyecto, está engarzado precisamente, apoyado principalmente por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, por la universidad, y cabe destacar que esta es parte de la función de la universidad, ¿no? Claro. Difundir conocimiento Claro. en beneficio de la sociedad y que mejor Así de los es. grupos más vulnerables o de grupos vulnerables, en este caso las personas indígenas, Sí, ¿no? hay un compromiso, insisto, un compromiso social de la universidad, además la obligación de vincularse con la sociedad, y este es uno de los mecanismos a través de los cuales se puede hacer, me parece fundamental, y agradecemos mucho que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pues nos haya permitido a través de este proyecto de investigación, dar a conocer este tipo de derechos de las comunidades indígenas. Sí, por supuesto. Y yo creo que también el último punto que comenta, ¿no? Donde las comunidades deben apropiarse de este tipo de materia y no nada más de nuestros programas, ¿no? Sino de todo el contenido de difusión que hay y que realmente esta es una de las principales intenciones, ¿no? Del Claro. proyecto, contribuir
para con las comunidades, con los pueblos indígenas y dar esta difusión de sus derechos, ¿no? El alcance de los derechos, el alcance del contenido del artículo 2 constitucional que aprovechando o abordando, pues esta es parte de la segunda pregunta, doctor. Sí. Entiendo que existe un postulado fundamental que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Si usted fuera tan amable de compartirnos, ¿cuál es ese fundamento y cuál es la importancia? Claro. Por supuesto, hay un fundamento constitucional, es el artículo 2 de la Constitución Federal, recientemente reformado, bueno, relativamente reciente, el 1 de octubre del año 2024 entró en operación, en vigencia, un nuevo artículo, así yo lo califico, un nuevo artículo constitucional que establece todas las pautas sobre el tema de derecho indígena. Y aquí me parece, maestro, que también existirían tres elementos que hacen realmente importante el artículo 2 constitucional. Entendemos entonces, doctor, que hay 3 elementos esenciales dentro de este artículo 2 constitucional. Sí, se desprenden del artículo 2 constitucional, digo, en mi opinión, o la razón por la cual es muy importante el artículo 2 es primero porque señala los principios generales y los principios específicos de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Principio general que tiene que ver, por ejemplo, con autonomía, libre determinación, justicia indígena, el acceso a la justicia ordinaria, es decir, una serie de puntos que el propio artículo 2 establece y también específicos que solamente son aplicables para la materia indígena, como es el hecho, por ejemplo, de su administración de justicia, que no se parece a la justicia ordinaria, ¿no? Claro. En ese sentido, pues, mi opinión es que el artículo 2, eso me parece que se me olvidó decirlo, el artículo 2 en sí mismo constituye una verdadera constitución indígena, porque tiene todos los elementos que una organización, una entidad como las pueblos y comunidades indígenas necesitan para regir su vida interna y incluso sus relaciones con otros entes como sería el municipio, los estados, la federación. O sea, es suficiente en mi opinión, ¿no? Entonces, esa es la primera, maestro, la primera importancia, señala los principios generales y específicos de esos derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y después también, por supuesto, establece la forma como pueden organizarse estas entidades, me refiero a los pueblos y comunidades indígenas, establece las pautas a través de los usos, costumbres, lo que hoy se llama sistemas normativos indígenas o sistemas normativos propios de esas comunidades que les permite organizarse por sí mismos, ¿no? Establece las pautas, los mecanismos generales, prácticamente se los deja a ellos, pero lo tienen que hacer a través de sistemas normativos que no necesariamente deben estar escritos, que pueden ser por tradición, orales, en la mayoría de los casos es así. La Constitución respeta en ese sentido la forma como las comunidades y pueblos quieran organizarse, ¿no? Y en tercer lugar, pues tenemos los fines que el artículo 2 constitucional establece. El principal, la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Así como las personas físicas tenemos como finalidad la dignidad del hombre, ese es el fin último de los derechos humanos, para las comunidades indígenas es la autonomía y libre determinación. Esos son los fines y esas son las razones de la importancia del artículo 2 constitucional. Algo que me llama la atención, que ahorita no quería interrumpirlo, esta forma de organización, leyendo el artículo 2, incluso ya en algunas ocasiones, nos menciona organización política, económica y social. Sí. ¿Se resume nada más a esas 3 tipos de organización, doctor? ¿O abarca toda la organización, como usted nos decía? La impartición de justicia, Sí. la toma de la resolución de conflictos a través de tradiciones. Sí. Entiendo que va más allá de estos 3, podríamos pensar solamente, ¿no? Organización política, pues que hay autoridades. Organización económica, el manejo de sus recursos, ¿no? O social, ¿no? Cómo se desenvuelven las personas en la sociedad, pero la forma de organización de esos 3 elementos va más allá, es lo que entiendo de usted, ¿no? Sí, lo has dicho bastante bien, maestro. Efectivamente, el artículo 2 constitucional ofrece una gama, pues, muy amplia. Hace yo diría, una enumeración ejemplificativa, ¿no? La parte política, la parte social, la parte económica, pero también existe la parte jurídica, la parte ambiental, la parte cultural,
¿no? Claro, claro. En todos sentidos, la autonomía libre de determinación se ve reflejada y recogida en este artículo 2. Claro, que es al final lo que nos decía. Ese es el Sí. fin último de Así es. de este trabajo, de este artículo constitucional. Sí. Sin embargo, hay otro dato que también escuché y que me ha saltado. Recientemente en una reunión a la que acudí, alguien mencionaba, es que tenemos que tener, las comunidades tienen que tener sus sistemas escritos, es decir, su reglamento, su ley. ¿Es necesario que tengan las comunidades indígenas escrito su forma, no sé, de resolver sus conflictos, de impartir justicia? ¿Es completamente necesario? No. Definitivamente la respuesta a esa pregunta es no. La Constitución no obliga, ni las leyes, sería un contrasentido que exigieran que los sistemas normativos indígenas estuvieran por escrito. De hecho, tradicionalmente, por costumbre, ha sido oral la transmisión de la forma como se organizan, la forma como resuelven sus problemas. Entonces, no se le ve ningún propósito objetivo de pretender que ahora se haga en forma escrita. No es necesario. Porque es conocimiento ancestral, vaya, transmitido de generación en generación, ¿no? Así es. Bueno, solo para que quede ahí en esta grabación, que realmente coincido con usted, doctor, que es completamente innecesario porque realmente es como han perdurado por años, las tradiciones y todo eso. Sí, debemos tener en claro que el reconocimiento a la autonomía y libre determinación de las comunidades indígenas no implica que estas comunidades y pueblos tengan que copiar al sistema tradicional. O sea, sería lo peor que pudiera hacer la Constitución en ese sentido, pretender asimilar a las culturas indígenas al sistema ordinario. No, simplemente es respetar, y el respeto implica el reconocimiento de sus sistemas y la forma como se organizan ellos. Claro. Bien, doctor, pues una última pregunta más, que la verdad es bastante interesante porque viene precisamente de este artículo, lo que ya nos ha comentado, estos fines del artículo 2 constitucional y bueno, los principios y que establecen estas formas, pero ahora viene una pregunta más interesante. ¿Cuáles son los retos que usted ve para poder precisamente materializar artículo 2 constitucional? Claro. Sí, siempre se ha dicho que una cosa es lo que aparece en la Constitución y otra cosa es a veces lo que sucede en la realidad. Así es. ¿Cómo llevarlo a cabo estos nuevos derechos, estas nuevas prerrogativas que tienen los pueblos y comunidades indígenas? Bueno, yo creo que también habría por ahí que pensar básicamente en 3 puntos importantes, ¿no? El primero es la necesidad que hay de adecuar la legislación constitucional con la legislación, crear una legislación nacional, una ley general de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Eso es urgente y el Congreso entiendo que está trabajando en ello, nada más que ya lleva un tiempo y no lo ha hecho, a pesar de que hay en la reforma constitucional se dijo claramente que se les daba un plazo determinado. O sea, ha sobrado, ha sido muy excesivo el plazo y no lo han logrado todavía, pero bueno, en principio. Y después esa ley y la Constitución deben estar adecuadas con las constituciones y las leyes estatales. O sea, ese es otro ejercicio que se tiene que hacer, que creo que también llevar tiempo. Esto me imagino que pues por lo menos el 2027-2028 estarán trabajando a nivel. Espero que este año 2026 se logre la aprobación de la ley general, el Congreso de la Unión, y después las entidades federativas empiecen a trabajar en la modificación, reforma de sus constituciones locales y la creación y reforma, adecuación de las leyes estatales en materia indígena, ¿no? Ese es, digamos, el primer paso. O sea, toda la estructura, por así decirlo, todo el andamiaje jurídico tiene que adecuarse precisamente a estos postulados constitucionales. Efectivamente. Yo creo que en los 3 niveles, ¿no? De totalmente de acuerdo. Sí, hace falta ese cambio. Y por supuesto también otro paso que tiene que darse a partir de que se den estas reformas a nivel federal, estatal y municipal, pues es la coordinación que debe darse entre las autoridades estatales, municipales, federales, con las comunidades indígenas. Ese es un punto importante. Hay el reconocimiento mutuo que debe darse de las autoridades indígenas para que se pueda trabajar sin obstáculo alguno, administrativo y político alguno, ¿no? Eso se me hace que es un trabajo no solamente administrativo, sino también político, porque puede haber muchas resistencias en ese sentido. Y
como tercer punto, me parece la necesidad de una mayor difusión y conocimiento de los derechos indígenas, tanto por las propias comunidades indígenas, como lo dijimos al principio, como también por las autoridades federales, estatales, funcionarios públicos y la sociedad en general. Todos debemos estar al mismo ritmo, conociendo los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, para que no se den estas resistencias. Todavía hay mucha resistencia, no se entiende bien qué debe ser la autonomía y hasta dónde, cuál es el alcance que tiene la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Y eso crea muchos puntos de conflicto, fricción entre las autoridades, la población en general, con las comunidades indígenas, ¿no? Sí, por supuesto, porque todavía hay personas que pueden dentro de la sociedad, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué las comunidades indígenas hacen lo que quieren, Así ¿no? es, así es. Y así ahí es. es donde encontramos esa resistencia Así y creo es, que es bastante sí. acertado. Y bueno, también la responsabilidad de las autoridades de los 3 niveles de gobierno de precisamente dar esta difusión, ¿no? Sí. De derechos que al final es un postulado constitucional donde señala esa obligación Sí. de las autoridades de respetar, promover Sí, los así derechos es, humanos de todas las totalmente, personas, ¿no? totalmente de acuerdo. Yo creo Entonces sí que hace ahí está. falta ahí. Pues este tema nos deja todavía bastante tela de dónde cortar, por así decirlo, porque es un sinfín de derechos que Claro. el artículo 2 reconoce a las comunidades indígenas y que aprovecharemos este espacio, como ya lo decía el doctor, es necesario, es importante que difundamos, que aprovechemos estos espacios y sobre todo que las y los pueblos y comunidades indígenas aprovechen todo este tipo de material que estamos Sí. realizando para que puedan ir aprendiendo y sobre todo pues para Bueno, que aquí que estemos. digamos que sirva para un punto de discusión, ¿no? Porque Exactamente. evidentemente es solamente nuestro punto de vista, pero hace falta también confrontarlo con la opinión, el sentir de las comunidades y pueblos indígenas. Pero esto es así como que iniciar, arrancar el debate, la discusión de Claro, estas ideas, establecer ¿no? qué es lo que hay y lo que nos puedan decir ellos. Podrán decir, Así es que es. me falta. Claro, Es por que no supuesto. está completo. Bueno, pues, Sí, sí. doctor, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de esta otra serie de episodios de Constitución Indígena. Les recordamos que nosotros somos un programa financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, completamente académico y sin fines de lucro, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Sumando Derechos, Restando Desigualdades, y estamos en Facebook, en TikTok y en Instagram, y donde estaremos compartiendo todo este material. Doctor, ¿algo más que quiere decir? No, agradecer al auditorio, por supuesto, la atención que nos presta para escuchar estas opiniones. Pues gracias a todas y a todos por acompañarnos.